Sistema Internacional de Unidades en el mundo de las ciencias. El Sistema Internacional de Unidades, que tiene como abreviatura el SI, es el sistema estándar global para la medición en la ciencia, la industria, el comercio e incluso la sociedad. Esto cuenta como en campos variados como la salud, la adquisición de bienes o incluso el consumismo. Facilita la comunicación y la colaboración internacional al proporcionar un conjunto coherente de unidades básicas y derivadas para todas las magnitudes físicas. Este sistema es el único sistema legal en España y en la Unión Europea y en muchos otros países de por allá. Y a partir de esto, el sistema internacional está compuesto por un grupo básico de unidades y magnitudes, donde después surgen las llamadas derivadas de estas mismas unidades básicas. Este sistema fue creado en 1960 y cada cierto tiempo es revisado para poder garantizar que sea el mejor sistema de unidades disponible o para adecuarlo a recientes descubrimientos científicos. O sea, pues son bastantes cambios y verificaciones constantes. Por ejemplo, en 2018 en Francia cambiaron algunas unidades para que concordaran con lo que se veía en la naturaleza, que se creía fundamental, y lo es fundamental. Se cambiaron cuatro en total, cuatro unidades básicas. Este sistema consta de 7 unidades fundamentales: el metro, kilogramo, segundo, amperio, kelvin, mol y candela, y que a partir de estas se definen todas las demás, permitiendo cuantificar cualquier magnitud medible de manera universal. Además, permite relacionar unidades imaginarias. Se trata de un sistema para poder registrar la realidad, como el pesar, medir, cronometrar, etc. Y en base a este conjunto de medidas, de unidades, digo, es que son siempre iguales a sí mismas y pues se pueden aplicar en cualquier parte del mundo y van a tener el mismo valor. Después seguimos con el desarrollo histórico de los sistemas de medición de unidades, contando desde el sistema métrico decimal al sistema internacional SI. En 1791, Talleyrand, que fue un político y diplomático, formó una comisión científica con grandes científicos en ella, como Borda, Condorcet, Laplace, Lagrange y Monge, para poder definir el metro, donde se eligió el cuarto del meridiano terrestre como una referencia por el nivel de universalidad que tenía. Esta medición se hizo entre Dunkerque y Barcelona por Pierre-François Mechain y Jean-Baptiste Delambre. Estos eran dos expertos en el campo. Para poder medir esto, ellos usaron la triangulación geodésica, que es un método para determinar coordenadas en la superficie, lo que les tomó unos 7 años. En 1795, el sistema métrico decimal se definió con el metro y el grave, que es como antes llamaban al kilogramo, y en 1799 se expandió hacia París junto con los resultados definitivos de ello. Ya en el siglo XIX se extendió fuera de Francia hacia España en 1849 y en 1875 se firmó la Convención del Metro, que estableció la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, que es el BIPM, para cuestionar los estándares internacionales. Además se crearon los 3 órganos clave aquí, que es la CGPM, la Conferencia General de Pesas y Medidas, el CIPM, que es el Comité Internacional, y la propia oficina del BIPM. Ya en 1889 se adoptaron los prototipos internacionales del metro y el kilogramo para el siguiente siglo, que la Conferencia General de Pesas y Medidas formalizara el Sistema Internacional de Unidades como lo conocemos. Ahora, la creación del Sistema Internacional de Unidades se remonta a 1960. Como ya dije antes, en la 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas se tomaban estas decisiones más importantes con respecto al sistema métrico francés, que era el sistema de medidas usado en aquel entonces, como ya están viendo. Este sistema, este mismo organismo, es el que se encarga de la revisión del Sistema Internacional de Medidas hasta el día de hoy.
además que tiene su sede en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas en la ciudad de París. Y bueno, durante estos años la definición del metro cambió, estuvo evolucionando y el sí se basaba en unidades mecánicas, luego eléctricas, térmicas, sustancias químicas, la intensidad luminosa, etcétera. Entonces, todas las unidades tuvieron su evolución. Por ejemplo, Kelvin fue definido en el 54, el mol en el 71, candela en el 48, el kilogramo fue redefinido hasta 2018. Y cuando el sistema fue creado, solo tenían en cuenta 6 unidades básicas. Eh, Después de las unidades básicas, pues se fueron derivando más, que son las llamadas derivadas. Los términos para su adición fueron discutidos entre los años 2006 y 2009 con ayuda de la organización ISO, que es la Organización Internacional para la Estandarización, la cual se hablará en esta sección en un momento, y la SEI, que es la Comisión Electrotécnica Internacional con la norma ISO-IEC 800.000. Y ya por fin fue en el 2019, concretamente el 20 de mayo de 2019, el día en que entró en vigor una reforma histórica en el mundo de las ciencias sobre el Sistema Internacional de Unidades, ya que desde ese entonces, pues todas las unidades del sistema estuvieron definidas por la naturaleza, sin tener en cuenta un artefacto material. El Sistema Internacional de Unidades revisado, tienen una especificación del valor numérico exacto de 7 constantes fundamentales de la naturaleza, por lo que no se tiene una jerarquía normal entre las unidades básicas y las derivadas de las derivadas, que serían frecuencia del cesio, velocidad de la luz, Planck H, carga elemental E, Boltzmann K, Avogadro N y alguna otra que se explica más adelante. Entre las entidades reguladoras internacionales se destacan la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, o BIPM por sus siglas en francés. Creada en París por la Convención del Metro en 1875, es una organización que atiende asuntos relacionados a la metrología y las normas de la medición. Según su página oficial y el Centro Español de Metrología CEM 2008, esta busca posicionarse como un punto de referencia global que unifique mundialmente las medidas. Tiene los objetivos de representar a la comunidad metrológica mundial, ser un centro de colaboración científica y técnica entre sus miembros, además de ser coordinador del sistema de medición mundial. Para conseguir lo anterior, la Oficina Internacional de Pesas y Medidas se encarga de establecer los patrones fundamentales y las escalas para la medida de las principales magnitudes físicas y conservar los prototipos internacionales, llevar a cabo comparaciones de los patrones nacionales e internacionales, asegurar la coordinación de las técnicas de medida correspondientes, y efectuar y coordinar las mediciones de las constantes físicas fundamentales relevantes en las actividades precedentes. La Oficina Internacional de Pesas y Medidas regula unidades como las mediciones de longitud, masa, eléctricas, de fotometría, radiometría, radiaciones ionizantes, escalas de tiempo, químicas, además de realizar estudios metrológicos relacionados con estas magnitudes. A su vez, el BIMP es supervisado por el Comité Internacional de Pesas y Medidas, o CIPM por sus siglas en francés. Este cuenta con 18 miembros, los cuales son distintos estados. Según el CEM 2019, su misión principal es asegurar la uniformidad mundial de las unidades de medida.
a través de los denominados comités consultivos, el Comité Internacional de Pesas y Medidas logra que sus miembros coordinen los trabajos internacionales en campos específicos, además de proponer recomendaciones referentes a las unidades. Ahora, el CIPM opera bajo la autoridad de la Conferencia General de Pesas y Medidas, o CGPM por sus siglas en francés. Como menciona el CEM 2019, sus reuniones tienen los objetivos de discutir y propiciar los acuerdos necesarios para asegurar la propagación y la mejora del Sistema Internacional de Unidades, confirmar los resultados de las nuevas determinaciones metrológicas fundamentales y las diversas resoluciones científicas de ámbito internacional, y adoptar todas las decisiones importantes relativas a la financiación, organización y desarrollo de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. Otras entidades reguladoras son la Organización Internacional de Metrología Legal, o OIML por sus siglas en francés, la cual el Gobierno de México define como una organización intergubernamental que desarrolla normas modelo, estándares y documentos relacionados que sientan las bases para las autoridades de metrología legal y la industria, proporcionando sistemas de reconocimiento mutuo para regular el comercio y el mercado global. Y por último, la Organización Internacional de Normalización, o ISO por sus siglas. La Organización Internacional de Normalización se define a sí misma como una federación mundial de organismos nacionales de normalización. Las normas ISO son regulaciones internacionales que establecen criterios para asegurar que ciertos productos, procesos o servicios se realicen de forma óptima. El ISO cuenta actualmente con 173 miembros, un representante por país, y con 25.988 normas internacionales y otros documentos. Estas normas abarcan una gran variedad de campos. Entre las normas más conocidas y utilizadas se encuentran ISO 9001-2015. Estas abarcan sistemas de gestión de calidad. ISO IEC 27001-2022, que son normas sobre seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad, y sistemas de gestión de seguridad de la información. ISO IEC 42001-2023, que son normas sobre tecnología de la información, inteligencia artificial y sistemas de gestión. También están las ISO 45001-2018, que son normas sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, y las ISO 13485-2016, que son normas sobre dispositivos médicos y sistemas de gestión de la calidad, entre muchas otras. Unidades de medida y símbolos. Regla general de 0 al 100 de Chicago. En contextos no técnicos, esta norma recomienda escribir los números completos del 1 al 100 y ciertos números redondeados de esos números. Por ejemplo, la edad para comenzar la secundaria es a los 12. Muchas personas piensan que retirarse a los 70 es muy pronto. De acuerdo con una evaluación reciente, mi casa tiene 103 años. En el 2020, Picam contaba con 1.392 habitantes. Una regla alternativa es la regla del 0 al 9. Muchas publicaciones, incluso en contextos científicos y periodísticos, utilizan la regla de solo escribir números de un solo dígito. A pesar de esto, tiene la misma excepción que la regla anterior. Cientos, miles y cientos de miles. Estos números se escriben por completo a excepción de contextos científicos o monetarios. Números al principio de las oraciones. En esta situación también se escriben por completo. Una situación en inglés es que se prefiere quitar el n en ciertos números,
como el 104. Además, se puede cambiar dependiendo de la situación. Si es al principio de la oración, se escribe. Si hay dos números juntos, solo se escribe el primero y el segundo se queda como número, o simplemente se puede redactar de otra forma. Por ejemplo, 150 de los 325 candidatos hablan un tercer idioma. En este ejemplo, al principio, el primer número se escribió con palabras y el segundo se usó de forma numérica. De los 325 candidatos, 150 hablan un tercer idioma. En este ejemplo, simplemente se reformuló para que ambos números quedaran como números. Los números ordinales. La regla general también aplica tanto para los números ordinales como para los números cardinales. En inglés, Chicago prefiere que se use 122nd y 123rd. No solo la D del final, sino también la N y la R. Además, es más común el no usarlo como superíndice. Millones, mil millones y más. Este apartado también sigue la regla general ya mencionada. Sin embargo, se escriben como números para expresar cantidades fraccionarias. Por ejemplo, de acuerdo con algunos científicos, el universo tiene entre 13.5 y 14.000 millones de años. Ese número 14 se expresó como numeral para ser coherente. Además, tenemos que tomar en cuenta que no en todos los países se dice mil millones, tales como el inglés, que usa billions, mientras que en español billions no es billones, ya que billones es un número más grande que ese. Cantidades físicas en contextos generales. Normalmente son tratadas de acuerdo a la regla general en material no técnico, cantidades físicas, tales como distancias, longitudes, áreas, etc. Por ejemplo, en alrededor de 15 minutos, la temperatura bajó a 10 grados centígrados. Hay veces en las que no se representan de esta manera debido a que es más conveniente hacerlo con números. Tal desviación, sujeta a la discreción editorial, debe aplicarse consistentemente para cantidades similares en toda la obra. Por ejemplo, un pantalón talla 28, un tiro de 42 centímetros y eficiencia de gasolina de 3 litros por 100 kilómetros, u 80 millas por galón. Números con abreviaciones y símbolos. Si se usa un símbolo o abreviación para una unidad de medida, la cantidad siempre se expresa con un número. Cierto uso es estándar en textos matemáticos, estadísticos, técnicos y científicos, donde las cantidades físicas y unidades de tiempo son expresadas en numerales. Se hallan números completos o fracciones y casi siempre les sigue una abreviación de la medida. Nótese que nunca se usan guiones entre el número y la abreviación o símbolo, incluso cuando se usan como adjetivos. Por ejemplo, 2 km, siendo km kilómetros, y como adjetivo una caminata de 2 kilómetros. 50 ha, siendo ha hectáreas, 2 L siendo la L litros y 1.8 m siendo la M metros. Sin embargo, al mencionarse la unidad de medida, o sea, sin número, esta debe describirse completa. Se tienen que recorrer kilómetros para llegar. Kilómetros completo y no solo km. Palabras contra símbolos monetarios y numerales. De acuerdo con la regla general, las referencias aisladas a cantidades de dinero describen para números enteros de 100 o menos. Por ejemplo, 50 centavos equivale a 50 C tachada y 30 pesos equivale al símbolo de pesos con 30. Las cantidades expresadas de forma numérica deben incluir ceros y punto decimal solo cuando aparecen en el mismo contexto con cantidades fraccionarias. Los estudiantes pagan 9 pesos y la botella de agua costó 15 pesos. Países fuera de México usando el signo de pesos. En contextos donde el símbolo S tachada puede referirse a monedas no mexicanas, estas monedas deben ser especificadas. Por ejemplo, $2,000 canadienses equivale a C, símbolo, y 2,000, o CAN de Canadá o canadiense, símbolo, y 2,000. Símbolo 150 en dólares de Nueva Zelanda equivale NZ, símbolo, y 150. Moneda británica. La unidad básica de la moneda británica es la libra. Un centésimo de una libra es un penique, abreviado como P,
y este debe ir sin punto. Por ejemplo, 42 libras equivale al símbolo de libras y 42. 30 peniques equivale a 30 P. 60 libras y 12 peniques equivale al símbolo de libras 60.12. Y como vemos, no se agregó la P de peniques debido a que no es necesario. Otras monedas. La mayoría del resto de monedas se manejan igual que en pesos, con un punto decimal entre la unidad principal y las subunidades. Por ejemplo, euro es EUR y luego 10.75. Cuando se usan letras en vez de símbolos, hay un espacio que separa las letras de los números. Por ejemplo, 80 euros equivale al símbolo de euros y 40, o EUR 40. 800 yenes equivale al símbolo de yenes y 800, o JPY 800. Y por último, 1256 wones equivale a 1256 y el símbolo de wones, o KRW 1256. Reglas generales de los números romanos. La regla general es que si se pone una letra con un valor menor a la que tienen enfrente, esta resta su valor, y que con una con menor valor frente a una con mayor valor, añade. Una línea sobre la letra multiplica su valor por 1000. Por ejemplo, XV siendo X 10 y V5 equivale a 15. Sin embargo, XL, X valiendo 10 y L valiendo 50, equivale a 40. Por otro lado, tenemos la M con un valor de 1000. Sin embargo, si le ponen una línea arriba, equivale a 1.000.000. Afortunadamente para el traductor de textos científicos, la normalización de la escritura de unidades facilita su labor al no tener que preocuparse por realizar conversión de unidades o gramaticales. Es así que el 30 de diciembre de 1890, México se adhirió al Tratado del Metro, y actualmente es la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, lo que establece que el sistema internacional es el sistema de unidades oficial en el país, el cual está definido por la norma oficial mexicana, NOM 008 SCFI 2002, o Sistema General de Unidades de Medida. Es por esto que ahora haremos una revisión del Sistema Internacional de Unidades a partir de una publicación técnica del Centro Nacional de Metrología, o CENAM. Como mencionaron anteriormente mis compañeras, son 7 unidades sobre las que se basa el sistema y de cuya combinación se obtienen todas las unidades derivadas. Estas últimas se forman por combinaciones simples o complejas de las unidades base. Por ejemplo, la velocidad se puede medir en metros por segundo, y para facilitar la expresión de unidades derivadas formadas de combinaciones de unidades base, se le ha dado a un cierto número de ellas un nombre y un símbolo especial. Por ejemplo, la fuerza se mide en newtons, que son metro kilogramo por segundo al cuadrado. Estas mismas unidades derivadas pueden ser utilizadas para expresar otras unidades, como con el campo eléctrico, que es el volt por metro. Cabe mencionar que hay unidades que no pertenecen al sistema internacional, pero que se acepta su uso, como el minuto, el grado, el litro o la hectárea. También hay unidades que no pertenecen y se acepta su uso en ciertos contextos, pero aún así es preferible no utilizarlas, como el Gauss o el kilogramo fuerza. Como cualquier otro lenguaje, el sistema internacional tiene sus propias reglas de escritura que evitan confusiones y facilitan la comunicación. Oficialmente hay más de 40 de estas reglas, pero a continuación mencionaré solo las más relevantes. Debo aclarar que el resto de ellas son igualmente importantes, por lo que cualquier traductor de textos científicos debe conocerlas eventualmente, ya que el cuidado que se ponga en aplicar estas reglas ayuda a incrementar la credibilidad y seriedad de los documentos técnicos y científicos. En general, y antes que nada, debido al carácter universal del sistema internacional, debe evitarse el uso combinado de unidades de diferentes sistemas,
y el castellanizar los nombres de las unidades. Por ejemplo, se recomienda usar kilogramo por metro cúbico en lugar de kilogramo por galón, o usar volt en lugar de voltio. Otras recomendaciones semejantes son evitar confundir nombres de magnitudes con unidades mal expresadas. Por ejemplo, distancia en kilómetros en lugar de kilometraje, y no hacer uso de términos no adecuados o incorrectamente traducidos. Verificar en lugar de checar, pantalla en lugar de display, norma o normalizado en lugar de estándar. Ahora bien, el símbolo de las unidades se inicia con minúscula, a excepción de las que se derivan de nombres propios, y no se deben utilizar abreviaturas como se ve en los ejemplos de metro, segundo, ampere y pascal. Cuando no se puede escribir el símbolo de una unidad, no debe sustituirse este símbolo por sus abreviaciones, aun si éstas parecieran lógicas. Se debe recordar la escritura correcta del símbolo o escribir con todas las letras el nombre de la unidad o del múltiplo a que se refiera. Asimismo, la sustitución de una minúscula por una mayúscula no debe hacerse, ya que puede cambiar el significado. Por ejemplo, 5K minúscula M son 5 kilómetros, mientras que 5K mayúscula M son 5 Kelvin metro. Las unidades no se deben representar por sus símbolos cuando se escribe con letras su valor numérico. Por ejemplo, 50 kilómetros en lugar de 50 km. Por otro lado, para desglosar una unidad compleja, si se escribe el producto de los símbolos, este se expresa nombrando simplemente a estos símbolos. Por ejemplo, metro segundo. Y si una magnitud es el cociente de otras, se expresa el nombre de la unidad de esa magnitud intercalando la palabra por entre el nombre de la unidad del dividendo y el nombre de la unidad del divisor. Por ejemplo, metro por segundo. Siguiendo con reglas para escribir unidades por su nombre, el plural de los nombres de las unidades se forma siguiendo las reglas para la escritura del lenguaje. Por ejemplo, newton, newtons, gramo, gramos. Pero se recomienda los plurales irregulares para los casos específicos de lux, hertz y siemens. Para la escritura de los múltiplos y submúltiplos de las unidades, el nombre del prefijo no debe estar separado del nombre de la unidad. Es decir, microfarad no se escribe con un espacio. Igualmente, Celsius es el único nombre de unidad que se escribe siempre con mayúscula. Los demás deben escribirse con minúscula, a menos que sean el principio de una frase. Los prefijos giga, 10 a la 9, y tera, 10 a la 12, deben ser usados cuando se preste a confusión el término billón, que en unos países representa 1.000.000 de billones y en otros 1.000.000 de millones. Por lo tanto, los términos billón, trillón, etc., no se recomiendan en la literatura técnica. Para el signo decimal, este debe ser una coma, y si la magnitud de un número es menor que la unidad, el signo decimal debe ser precedido por un cero. Por ejemplo, 70,25 o 0,468. Los números deben ser impresos generalmente sin cursivas u otros estilos que no sean rectos, y para facilitar la lectura con varios dígitos, estos deben ser separados en grupos de 3, contando del signo decimal a la derecha y a la izquierda. Los grupos deben estar separados por un espacio, nunca por una coma, un punto u otro medio, y en los números de 4 cifras se puede omitir ese espacio. Para escribir fechas se utilizan 2 o 4 caracteres para el año, 2 para el mes y 2 para el día, en ese orden. Y para expresar un horario o tiempo
Se debe utilizar el sistema de 24 horas con 2 dígitos para la hora, 2 dígitos para los minutos y 2 dígitos para los segundos, con el símbolo de la unidad solo en los entremedios. Por ejemplo, 9 horas 30 o 12 horas 40 minutos 30. Para facilitar la escritura de valores numéricos muy grandes o muy pequeños, se utilizan los prefijos y la notación científica. Los prefijos se anteponen al nombre de la unidad para indicar el múltiplo o submúltiplo decimal de la misma. Por ejemplo, 1 megawatt son 1.000.000 de watts. Como puede verse en la tabla, cada prefijo tiene un equivalente en potencia positiva o negativa de base 10. Mientras que la notación científica es una forma de escribir los números basada en potencias positivas y negativas de base 10. Por ejemplo, 2.3 por 10 a la 6, donde 2.3 es el coeficiente, 10 es la base y 6 es el exponente. Este último determina cuántas veces se moverá el signo decimal y hacia qué lado. El 6 positivo moverá el decimal 6 veces a la derecha, mientras que el 6 negativo moverá el decimal 6 veces a la izquierda. Por último, el sistema inglés de unidades o sistema imperial es aún usado ampliamente en Estados Unidos y cada vez en menor medida en algunos países con tradición británica, por lo que aún es posible encontrar textos especializados que hacen uso de este sistema. Lamentablemente, no existe una autoridad única en el mundo que tome decisiones sobre los valores de las unidades en el sistema inglés. Sin embargo, en julio de 1959, los laboratorios nacionales del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia y Sudáfrica acordaron unificar la definición de sus unidades de longitud y de masa, aceptando las relaciones exactas de que una yarda equivale a 0.9144 metros y una libra equivale a 0.45359.237 kilogramos. De esta manera, dado que las otras 5 unidades de base del sistema internacional son las mismas que en el sistema inglés, estas equivalencias son suficientes para establecer la relación entre todas las unidades derivadas de los dos sistemas y crear factores de correspondencia, que también son llamados factores de conversión. El CENAM, en su página web oficial, pone a disposición de cualquier persona tablas de correspondencia entre unidades del sistema internacional y el sistema inglés. Los signos de puntuación son una herramienta fundamental, aunque a veces subestimada, en la traducción científica. Son la infraestructura que garantiza la precisión, elimina ambigüedades y asegura la credibilidad de un texto especializado. Primero vamos a ver los signos de puntuación sencillos. El punto funciona para marcar el final de una oración declarativa o imperativa. Cuando se usan abreviaturas, no se duplica si termina la oración. No se usen títulos, encabezados o después de signos de cierre de oración. Además, se debe de tomar en cuenta que, aunque en el inglés y en el español mexicano se usa el punto con los números decimales, en otros lugares de habla hispana se usa la coma. Por su parte, la coma sirve para identificar una pausa breve y clarificar la estructura sintáctica. Chicago y MLA recomiendan el uso de la coma serial u Oxford antes de la conjunción en una serie de 3 o más elementos para evitar ambigüedades. La coma también se usa para diferenciar los modificadores restrictivos de los no restrictivos. Por ejemplo, en los restrictivos se usaría sin coma. Los pacientes que recibieron el placebo mostraron mejoría, indicando que solo es ese grupo específico. En cambio, no restrictivos con coma sería los pacientes que recibieron el placebo
mostraron mejorías. Todos los pacientes que lo recibieron. También, como lo mencioné antes, es común en otros países de habla hispana usar la coma para indicar decimales y puntos para separar los miles. En cambio, en el inglés y en el español de México es al revés. Se usa la coma para separar los miles y el punto para los decimales. La coma también se usa después de la abreviatura de etcétera o en el caso de por ejemplo o es decir, se usan preferentemente entre paréntesis o notas seguidos de una coma. En el caso del punto y coma, sirve para unir ideas independientes pero relacionadas con más fuerza que una coma, pero menos que con un punto. También, cuando los elementos de una lista ya contienen comas internas, se usan punto y coma para separarlos claramente. Un ejemplo sería: los participantes fueron reclutados en Madrid, España, Lyon, Francia y Frankfurt, Alemania. También en inglés se usa antes de los adverbios como however, therefore, thus, indeed, cuando unen dos oraciones independientes. Ahora vamos a hablar de los signos dobles y otros símbolos. La puntuación dentro de signos dobles. La puntuación que pertenece al texto entrecomillado o parentético va dentro de los signos. Lo que pertenece a la oración principal va afuera. Por ejemplo, el autor dijo: la teoría es incuestionable. La interrogación es de la oración principal, va afuera. Las comillas se usan para citas directas, reproducir el texto literal desde una fuente, para títulos en español, para artículos, capítulos, ponencias, en sentido irónico o scare quotes, para distanciar de un término, usarlo de manera provisional o indicar jergas. La raya o el em-dash sirve para introducir una aclaración, un énfasis o un cambio abrupto en el pensamiento. Es más fuerte que la coma o el paréntesis. También sirve para sustituir comas o paréntesis para mayor énfasis, como por ejemplo el reactor, diseñado en la década de 1970, requiere una actualización urgente. También para introducir una elaboración o lista, por ejemplo, se necesitan 3 componentes: precisión, claridad y concisión para una buena comunicación científica. También hay que tener cuidado y no confundirlo con un guión o la raya corta. Y en manuscrito, para evitar esta confusión, se usan 2 guiones. La función de los incisos es introducir información complementaria, aclaratoria o ejemplos que interrumpen la oración principal. Es usado muy comúnmente para los acrónimos. Por ejemplo, la tomografía por emisión de positrones PET es una técnica. También es utilizado para dar datos bibliográficos breves o especificaciones técnicas. El guión o el hyphen sirve para unir palabras que forman una unidad conceptual o compuestos y unir prefijos en casos específicos. También se usa con compuestos adjetivales delante del sustantivo, como en well-known, research,
state of the art technology, high level programming, etcétera. Pero tras el sustantivo no se usa un hyphen. También se usa con prefijos delante de la palabra mayúscula como Precolumbian o para evitar doble vocal como en reelect o en ambigüedad como recover en lugar de recover. También se usan en los números compuestos como en 25 samples o a two-thirds majority. La barra o el slash se usa para indicar opciones o pares y o, yes, no, on, off debe usarse con moderación en prosa formal. También se usa para indicar división o una relación en las fórmulas. Por ejemplo, velocidad igual a distancia, tiempo. En algunas ocasiones es mejor evitar su uso, por ejemplo en el y o, y es mejor reformularlo para elegir una mejor opción. En los símbolos especiales tenemos el numeral o hashtag, que en contextos técnicos puede significar número o en informática etiquetas. También tenemos el asterisco, que es para llamar a una nota al pie o indicar significación estadística. El cero como subíndice es usado en fórmulas químicas o matemáticas para denotar una condición inicial. En cuanto al grado y ordinal, se tiene que prestar atención porque suele haber un espacio entre el número y el símbolo de grado, pero no con el de ordinal. Por su parte, la tilde en matemáticas y estadística puede significar aproximadamente o es distribuido como. El apóstrofo en inglés se usa para posesivos y contracciones, por ejemplo, the author's conclusion o it's igual a it is. No existe en español estándar para estos usos. Por su parte, la prima es un símbolo de unidad de medida, que es minuto de arco o pie. Por ejemplo, el error fue de 5' de arco. También se usa en matemáticas para denotar derivadas o variables relacionadas. También hay que no confundirlo con el apóstrofo tipográfico. Queda claro entonces que el traductor científico debe ser un profesional meticuloso. No somos simples transcriptores. Tenemos que ser precisos. Un espacio de más, una coma donde debía ir un punto, un símbolo en cursiva o redonda incorrectamente, o la elección equivocada de una comilla, no son simples errores tipográficos, son potenciales fuentes de ambigüedad, malinterpretación y en el peor de los casos, de fallos técnicos con consecuencias reales.